aquí en Efesios, ¿verdad? En Efesios capítulo 2 nos expone que la salvación viene por la gracia de Dios, por la misericordia de Dios. La gracia significa regalo o favor inmerecido, ¿verdad? Entonces somos salvos como regalo de Dios. Dios nos regaló salvación. Él fue el que nos salvó. De ahí que Él es nuestro Salvador, ¿verdad? Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Aquí tenemos que tener una cosa clara, y es que esta carta, que es la carta a los Efesios, es una carta a la Iglesia. O sea, una carta a las personas que son salvas, siempre salvas. Una carta a las personas que van al cielo independientemente de lo que sea, ¿sí? Personas que son salvas porque han heredado la salvación que es eterna, para siempre, de Jesucristo, mediante la fe. Es decir, que esto no es una carta a los perdidos, no. Él no les dio vida a los perdidos, no, sino a vosotros. ¿A quiénes? A vosotros, a los efesios, a la iglesia, a los salvados, a los que creyeron el Evangelio. Y obviamente también a todas las personas, luego de otras iglesias, obviamente, en el sentido de sea la de Esmirna, la de Éfeso, la de la Odisea, ¿verdad? Por haber querido el Evangelio. Por ejemplo, la de nosotros ahora mismo es la iglesia de la Odisea. Dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo. Es decir, siguiendo el camino al infierno, el camino a la condena eterna, no por tus pecados, no, porque los pecados no te condenan a ti. Tú puedes ser juzgado por tus pecados si tú no crees, como dice Dios, que si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Y luego las personas van a ser juzgadas por sus pecados, pero no van a ser condenadas por sus pecados, porque la condena es por no creer. Luego los salvos, los que hemos creído, que Jesucristo nos salvó, y por eso sabemos que vamos al cielo, estos seremos recompensados por nuestras buenas obras. Pero nosotros somos salvos, ¿verdad?, por creer. Ellos juzgados por sus pecados y condenados por no creer, y nosotros recompensados por nuestras buenas obras y salvos por haber creído, ¿verdad? Por haberle creído al Señor Jesucristo. Entonces, aquí lo dice claramente que antes íbamos yendo al infierno, íbamos yendo a la condena eterna por no creer, ¿verdad? Conforme siguiendo la corriente de este mundo, o sea, yendo al infierno, en donde el 99.9% de la población va al infierno, pero bueno, conforme al príncipe de la potestad del aire. Vamos a dejar aquí claro una cosa, yo cuando digo esto de que muchos van al infierno, y obviamente en mí se genera una tristeza por todas estas personas que se pierden, pero también en mí se genera una justicia, porque realmente que alguien vaya al infierno no es cuestión de víctimas, sino de justicia de parte de Dios, porque la justicia viene de parte de Dios y Dios es el que la imputa en todo. Y si alguien tiene que ir al infierno, que vaya, pero también como que te da tristeza, ¿no? Entonces, por eso el Señor nos encomendó a predicar el Evangelio, porque Él quiere que todas las personas sean salvas, ¿verdad? Aunque Él también quiere la justicia. Entonces, básicamente esto, ¿verdad? Conforme al príncipe de la potestad del aire, Satanás, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, ¿verdad? Este Satanás, conformando los pensamientos que son anti Dios, anticristo, ¿verdad?, en la mente de todas aquellas personas que no han creído que Jesucristo los salvó del infierno una vez y para siempre, y que por ende ellos no saben a dónde van. Como lo que Cristo hizo por mí fue suficiente, yo sé que voy al cielo. Ahora, como ellos no saben que eso fue suficiente, ellos no saben a dónde van, y por no creerlo, ellos van al infierno. Es muy simple, pero yo, como sé que eso fue suficiente, yo me quedo tranquilo. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Claro, hijos de ira, ¿verdad? Nosotros estábamos enemistados con Dios, no éramos amigos de Dios. Fijémonos que Abraham fue llamado amigo de Dios, ¿verdad?, por la fe, por creerle a Dios. Y también Enoc fue traspuesto al cielo, como lo dice la Biblia, por su fe. Pero los enemigos de Dios son los adversarios a Dios, los adversarios al Evangelio, los adversarios a los pensamientos de Dios, es decir, a la persona de Dios, a Dios.
Estos hijos de ira, que están reservados para la ira, son los que nunca en su vida, en su libre albedrío, quisieron creer el Evangelio, cualquiera que les haya tocado en su tiempo, ¿verdad? Sea en el Antiguo Testamento, por creer que el Salvador vendrá y los salvará, sea ahora por creer que el Salvador ya vino, que ya lo salvó, obviamente, por creer que el Salvador ya vino, y también en la época de la Gran Tribulación, ¿verdad? Por creer el Evangelio del Reino. En todo caso, dice Dios que estas personas van a ir al infierno por no creer, ellas lo decidieron, ¿verdad? Pero Dios, que rico en misericordia por su gran amor, con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, esto a los salvados les está diciendo, no a un perdido. Si tú estás perdido, esta carta no es para ti. No, Dios a ti no te está diciendo que eres salvo, por ejemplo. Aquí, por gracia sois salvos. No, esto les está escribiendo obviamente a los salvos. Le está escribiendo a gente que son salvas. Por esto les dice a Dios a los salvados, por gracia sois salvos. Les está firmando a los salvados para alimentarles su fe, ¿verdad? Pero ellos ya lo son, ellos ya le creyeron a Dios. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Nosotros realmente ya estamos en el cielo y por eso que cuando muramos o cuando venga el arrebatamiento, obviamente, que seguramente no vamos a ver muerte, sino que veremos el arrebatamiento, muchos de nosotros, porque ya viene, no creo que vayamos a morir muy, muy temprano y que Dios siempre nos va a dar esa oportunidad de ver este gran evento, estando vivos, pues obviamente nosotros vamos a ir al cielo, porque ya estamos en el cielo, ¿verdad? Y no podemos perder la salvación, como Él dice, no perdí a ninguno de los que me diste, y obviamente con toda la palabra que Él dice, ¿verdad? Entonces hay muchos pasajes que se refieren a que la salvación es eterna y que obviamente no se pierde, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Aquí está. La salvación no es por las obras, no. Si uno quiere ser salvo, ahí no hay obras. ¿Qué hay? ¿Qué hay? Hay fe. Sí, hay fe, por medio de la fe. Por medio de la fe. Entonces, uno tiene que creer ¿qué? Creer una noticia. ¿Cuál noticia? Que Jesús te salvó del infierno, ¿verdad? Muriendo por tus pecados, y que te salvó del infierno para siempre. Que cuando Él murió por tus pecados, así te salvó del infierno para siempre. Por eso yo sé que voy al cielo. Esto es lo que tú debes creer. Y tú también sabrás que vas al cielo. Dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Quiénes? Los salvados. Claro, un salvo está creado en Cristo Jesús para hacer buenas obras. Las buenas obras son para los salvados. Los salvados debemos hacer buenas obras porque somos salvos, no para ser salvos, como Él dice, ¿verdad? Ni dejar de hacerlas para ser salvos, las malas, porque eso también son obras del ser humano. Nosotros debemos creer solamente reconciliación por medio de la cruz, simple y sencillo. Todas las personas hoy en día son salvas por medio de lo que hizo Jesucristo por ellas. Por eso que cuando la persona muere es borrada el libro de la vida, porque entonces ahí la persona ya no tiene más oportunidad de salvación. Pero mientras la persona esté en vida, sabiendo Dios que ella es salva por lo que Cristo hizo por ella y que ella aún lo puede creer, ella tiene la oportunidad de que en el libro de la vida no sea borrada. Pero cuando la persona muere sin haber creído el Evangelio, entonces la persona no obtiene esta salvación que es eterna y por ende su nombre en el libro de la vida va a ser borrado. Por ende no va a obtener una salvación que es eterna y por ende se va a ir eternamente a un castigo de tormentos, ¿verdad? Es muy simple. A un castigo sin Dios, ¿verdad? Reconciliación por medio de la cruz. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano, ¿verdad? En la carne. Claro, porque antes para los judíos los incircuncisos eran los que no guardaban la ley, y los que no guardaban la ley eran los que los fariseos decían que así se iba, que así uno era salvo. Entonces, como cambió la manera de ser salvo, ya no pues, ¿verdad? Por el antiguo pacto, sino por el nuevo pacto, ¿verdad? Que solamente por la fe. Entonces ahí cambió el tema, ¿verdad? Cambió el tema. Por eso el fariseo se enfada, ¿verdad? O los religiosos se enfadan cuando quitamos las obras de la salvación.
Porque la religión es eso, hacer obras, ¿verdad? Para ser salvo, cuando realmente la salvación no viene por eso. Entonces dice así: pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, no estabais con Dios, ¿verdad? Estabais muertos espiritualmente, porque Dios es Dios de vivos espirituales, y vosotros no erais unos vivos espirituales, Dios no era vuestro Dios, vosotros estabais muertos, entonces no era vuestro Dios. Y dice: nosotros habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, ¿verdad? Nosotros somos salvos por la sangre de Cristo, o sea, nosotros somos salvos por la sangre y por la fe. Por la fe en la sangre de Cristo, somos salvos por la sangre y por la fe. Obviamente que la sangre de Cristo, como fue suficiente por nuestra salvación, nosotros sabemos que vamos al cielo. Por eso que somos cercanos por la sangre de Cristo. Pero uno, al saberlo, o sea, al creerlo, al tener esta paz sabiendo que eso fue suficiente, uno es salvo. Porque uno es salvo por la sangre y por la fe. Uno es salvo por la sangre y por la fe. Dice: porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, ¿verdad? La ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, ¿verdad? Ahí están las obras, para crear en sí mismo de los dos uno solo y un nuevo hombre, haciendo la paz. Jesucristo abolió las obras, obviamente, para ser salvo, para que la persona sea salva. Y la persona nunca, como su salvación es atemporal, obviamente, nunca ha sido salva por medio de las obras, sino solamente creyendo. Solamente por la fe. Por la fe la persona es salva. Por eso, como la salvación de Cristo siempre fue para todos, para que todos pudieran tener una oportunidad de salvación, o sea, que todos fueran salvos, por eso antes de que Cristo hiciera eso ya eran salvos, porque si no ellos no podrían haber tenido la capacidad de ser salvos, pero ellos lo podían creer y por su fe eran salvos, ¿verdad? La gente del Antiguo Testamento. Entonces vino y anunció las buenas nuevas, el Evangelio, esto es Evangelio, buenas noticias, y vino y las buenas nuevas, y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y los que estaban cerca. Por eso sé que voy al cielo, porque yo le creí, tú también le debes creer, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. Efectivamente, el Espíritu Santo, la cual es dado a todo aquel que cree el Evangelio, que le cree a Jesucristo, que le salvó con eso que hizo él, de una vez y para siempre, del infierno, y que ahora por solamente eso que hizo él, tú ya jamás serás objeto de ninguna condena, y que tú ahora, estrictamente hablando, aunque peques todo lo que quieras, tú irás al cielo si lo has creído, aunque tú no debes pecar todo lo que quieras, porque vas al cielo, y no para ir al cielo. ¿Se entiende, verdad? ¿Se entiende? Esto es lo que les enfada a los religiosos, que un ladrón vaya al cielo. Sí, los ladrones van al cielo. Luego cuando están en el cielo ya no son ladrones, pero los ladrones van al cielo. Si el ladrón de la cruz fue al cielo porque él le creyó a Jesucristo, que los pecados de él los pagó Cristo con su muerte, porque la paga del pecado es la muerte, ¿verdad? Entonces aquí una de dos, los pagas tú, los paga él, y tú no los puedes pagar ya. Los pagó él con su muerte. Tú lo que pagas, querido amigo, es tu incredulidad. Es tu no creer. Esto es lo que pagas. Y el no creer se paga con la muerte. Esto, si tú no crees, tú lo tendrás que pagar, tu incredulidad al Evangelio, con tu muerte. Cristo pagó tus pecados con su muerte. Pero es que hay uno que es imperdonable, que es el no creerle a Jesucristo, ¿verdad? Es el único pecado que no tiene perdón y que la única manera en la cual pues seas perdonado es creyendo, obviamente. Es haciendo, pero no con obras, porque el creer no son obras, ¿verdad? Sino solamente creyendo. Simple. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, porque Dios dice que todo aquel que es hijo de Dios es todo aquel que le cree a Dios. No todos son hijos de Dios, sino el que le cree a Dios, está en la Biblia. Y el que es hijo de Dios, obviamente, es familia de Dios. Porque la familia, en la familia hay padres, hay madres, hay hijos, ¿verdad? Creo que no hace falta explicarlo, pero bueno, para que se entienda, ¿no? Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor. El que está en Jesucristo no se pierde, porque Cristo no se pierde. Mira, se puede decir de muchas maneras, pero si tú estás... Mira, si el Señor no se pierde, el Señor nunca jamás será condenado en el infierno, y si tú eres parte del Señor, entonces tú nunca jamás vas a poder ser objeto de ninguna condena, porque eres parte del Señor.
un dedo del Señor jamás va a ir al infierno, ¿verdad? Pues yo, como soy, por ejemplo, un dedo del Señor, yo jamás voy a poder ser objeto de ninguna condena. Esto es un ejemplo, por ejemplo, de que la salvación no se pierde. Si el Señor no será objeto de ninguna condena, yo tampoco, porque yo soy parte del Señor. Yo soy el Señor. No, a ver, no refiriéndome a que soy Dios, pero obviamente si soy trino, soy Padre, perdón, me confundí ahí. Soy alma, cuerpo y espíritu, ¿verdad? Que esto es ser trino, y Dios es como nosotros, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Obviamente, nosotros somos el templo del Espíritu Santo y no debemos llevarnos por pasiones desordenadas en el sentido de estar continuamente haciéndolas. Obviamente que las vamos a hacer, pero no debemos estar todo el tiempo, ¿verdad?, ahí en el pecado, porque obviamente que Dios se nos va a enfadar y nos va a dar un azote, como él dice, que al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Dice así la Biblia. Entonces, bueno, tocante a este pasaje, básicamente que la salvación viene por la gracia de Dios. Dios nos salvó del infierno para siempre. Por eso sabemos que vamos al cielo. Y si tú no dices lo mismo, es que tú estás perdido. Tú no crees esto y por no creer esto, por no creer lo que yo te digo, tú vas al infierno. Porque lo que yo te digo no viene de mí, sino que viene de la verdad que dice Dios. Dice Dios que el que no le crea a él, esta persona se va al infierno. O sea que no te queda otra. Debes callar y creer a Dios porque Él manda a creer a todos los hombres. Es un mandamiento que da a los incrédulos. Y si tú no le quieres hacer caso a Dios, que quiere hacer bien para ti, que quiere lo que te conviene a ti, que es la salvación eterna a tu alma, solamente por creerle en un momento, basta con que hoy le creas y mañana no le creas. Puedes hacer eso. Hoy creerle y mañana no creerle. Porque por el creer viene la fe. Dice hoy Dios que hoy es el día de salvación. Que hoy es el día acepto de salvación. Tú hoy debes creerle que Él te salvó y hoy debes saber que vas al cielo por lo que Él hizo por ti. Porque esto fue así. Mas si tú no le crees, no podrás ir al cielo. No. Es lo que Él dice. Irás al infierno, irás al castigo eterno. Si no le crees, ¿verdad? Mas si tú ya le has creído, en algún momento tú vas al cielo, obviamente, como Él dice. Entonces, acabar aquí con Romanos, ¿verdad? Con Romanos capítulo 1, el poder del Evangelio, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Más simple imposible. Al judío primeramente y también al griego. ¿Veis cómo no habla nada de obras y si habla de fe? La salvación, ¿cómo es la salvación? Como uno es salvo creyendo. Así uno es salvo, creyendo. Yo te lo estoy diciendo y Dios te lo dice, creyendo. No le intentes agregar obras porque entonces estás haciendo a Dios mentiroso, creyendo. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo vivirá por la fe, ¿verdad? Mas el justo por la fe vivirá. Por la fe, por la fe. Nosotros somos justos y somos injustos. Somos injustos porque no hay ni uno justo, como dice el Señor, pero somos justos porque hemos heredado la justicia de Dios por mediante de la fe, que es su Hijo Jesucristo. Por eso Dios, realmente nosotros somos justos, pero somos injustos, ¿verdad? Somos injustos también, somos injustos, somos pecadores. Entonces uno viene a ser justo cuando cree que Jesucristo murió por sus pecados. Y también es injusto, como él dice, no quitando las inmundicias de la carne, o sea, seguimos siendo pecadores y un pecador peca. No que pecamos y luego somos pecadores, no, sino que un pecador peca. Y nosotros como somos pecadores, pecamos hasta que nos morimos, ¿verdad? Pecamos hasta que nos muramos, porque nosotros seguiremos siendo nosotros hasta que nos muramos, seguiremos siendo pecadores hasta que nos muramos, o hasta que vayamos al rapto con nuestro Señor Jesucristo. Entonces, esta es la enseñanza de hoy, ¿verdad? Y bueno, como uno tiene que ser salvo, ¿verdad? Pues creyendo que Jesucristo murió por sus pecados. ¿Tú ya lo has creído? ¿O sigues dependiendo de las obras de la ley para ser salvo? Que esta no es la manera para ser salvo, engañándote a ti mismo, no creyendo a Dios y entonces yendo al infierno. Cree el Evangelio. Cree que Jesús murió por tus pecados. Habiéndolo creído, vas al cielo como Él dice, ¿verdad?
porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Cree que Jesús murió por tus pecados.